En Radio Guatapurí tenemos un invitado. Limedes, hemos perdido ya la cuenta, Oscar Arzuaga, que le ha hecho seguimiento estricto a este caso, de cuántas veces han aplazado la audiencia contra los 5 personas involucradas en el secuestro del ganadero y comerciante Javier García Maya. La última aplazamiento se dio la semana pasada porque no se pudo realizar la audiencia porque a uno de los implicados les faltó su abogado contractual. Entonces está la alerta encendida porque es muy probable que estas 5 personas recobren su libertad, no porque sean inocentes, sino por la aplicación de la figura denominada vencimiento de términos. Precisamente para hablar de este tema tenemos en línea a José Ignacio Lombana, quien es el abogado que apodera los intereses de Javier García Maya, víctima en este caso. Abogado, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Buenos días para ustedes, ¿cómo están? Bien, preocupados por lo que estaba pasando en la justicia. ¿Qué tan probable es que los secuestradores de su cliente queden en libertad? Pues mire, nosotros también estamos sumamente preocupados porque al paso que vamos, el vencimiento de términos podrá darse en algún momento. Es decir, llevamos con la audiencia que se malogró la semana pasada 13 veces que se convoca la audiencia de formulación de acusación. De las 13 veces, solamente en 2 oportunidades se ha podido sesionar y las otras 11 veces han sido aplazamientos por diversas razones, principalmente porque no se conectan a las personas que están privadas de la libertad y que están recluidas, no en cárceles como deberían estar, sino en la URI de Valledupar o en la estación de policía permanente central de Valledupar. Entonces, cuando no conectan a uno, dejan de conectar al otro, y cuando de pronto conectan a los procesados, entonces resulta que hay algún abogado conectado y de pronto, ¡pum!, qué pena, se cayó la conexión, perdí la señal, y entonces hasta ahí llegan las audiencias, y cuando finalmente se puede instalar, entonces aquí lo que pasa es que los abogados, con unos argumentos que realmente son traídos de los cabellos y son realmente macondianos, impugnan la competencia del Juzgado Cuarto Penal Especializado de Valledupar y entonces con eso vienen dilatando también las audiencias. El juzgado se demoró más de 3 meses para poder resolver una impugnación de competencia, se pronuncia diciendo que mantiene la competencia, pero pues que tiene que darle trámite a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, que es enviarlo al superior. Se le advierte, señora juez, no lo envía al Tribunal de Valledupar, no es el competente, debe enviarlo directamente a la Corte Suprema, que yo soy la juez y que va para el tribunal le contesta, señora juez, usted está equivocada, esto era para la Corte, lo manda a la Corte, perdemos otros 15 días, y así vamos, y en la semana pasada, mire usted lo que pasa, y perdóneme que me extienda un poco para poder que ustedes y la audiencia me entiendan. Yo soy el apoderado de víctimas, y claramente mi función principal es la protección de los derechos de la víctima dentro del proceso penal. Pero ojo, porque es que yo también, hoy por la mañana soy apoderado de víctimas, pero por la tarde soy defensor. Yo reclamo garantías por igual, tanto para el acusado como para la víctima, porque es que las garantías son iguales para todo el mundo, o no son garantías. ¿Y qué pasa el jueves? Pues ocurre que uno de los señores defensores envía una excusa médica al juzgado, que acá ha tenido un procedimiento quirúrgico o alguna intervención, está incapacitado, y la señora juez, en vista de que el señor está incapacitado, entonces lo que hace es muy simple. Primero dice, como estamos virtual y el señor está en la casa, debería poderse conectar. Hágame el favor, una incapacidad es una incapacidad. Ahora, si no cree que la incapacidad sea verdadera, pues compulse las copias y haga la investigación que crea, pero el colega está incapacitado. Que el hecho que estemos sesionando virtualmente no quiere decir que porque entonces usted se queda en la casa no está incapacitado, ni más faltaba. Entonces resuelve forzar a que algunos de los otros defensores que están ahí, y particularmente una defensora de la Defensoría del Pueblo, que asuma como sea la defensa del procesado que se queda sin abogado por la incapacidad, para que se haga la audiencia sí o sí. Ahí yo, que soy el más interesado, que ya
he presentado quejas, memoriales y demás al juzgado por la demora, pues tengo que intervenir y decirle, señora juez, yo sí quiero celeridad, pero no no de esa manera, no de cualquier forma, porque esto lo único que está haciendo es generando una nulidad a futuro. Entonces, lleva 11 veces que le han aplazado la audiencia sin razón, entonces ahora sí viene a tomar unas medidas, digámoslo, desesperadas, mal tomadas, y lo único que está haciendo es presionando y llevando a que se generen nulidades en esto. Por eso nosotros, como representación de víctimas, estamos muy preocupados y por eso nos parece tan importante que ustedes, los medios de comunicación locales, regionales, incluso nacionales, se preocupen por este tipo de situaciones, porque así como el derecho penal es la última ratio en materia jurídica, los medios de comunicación son la última barrera de contención en un país libre y democrático como todavía nosotros somos, y donde el proceso penal es libre, es democrático, y en ese sentido llamar la atención de los medios para que no se cometan injusticias, porque es tan injusto condenar al inocente como soltar al responsable, y eso es lo que aquí puede venir a pasar, porque aquí, y tengo que decirlo de manera abierta y franca, sí, la forma en cómo se viene conduciendo por parte del juzgado cuarto, este cuarto penal especializado de Valledupar, este proceso, pues en mi opinión sí deja mucho que desear. No dudo en ningún momento de la probidad de la juez, ni más faltaba, pero sí de las capacidades técnicas para el manejo del proceso, porque es que aquí lo que estamos viendo es que ni el ABC, el básico de un proceso penal, se está aplicando. Doctor García, y es que yo creo que nuestros oyentes coincidirán con este servidor en que esto es una vergüenza, esa dilación, esa forma de hacerle conejo a la justicia. El vencimiento de términos se convirtió en una estrategia muy triste, con resultados, pero insisto, vergonzosa. Ante esto, abogado, ¿qué recurso cabe aquí? ¿Qué se puede hacer desde su instancia como apoderado de víctimas? Pues mire, nosotros estamos elevando nuestra voz de protesta, inclusive ante ustedes, los medios de comunicación, porque además ha sido muy complicado el manejo y la comunicación con la misma señora juez, porque conecta las audiencias y uno le pide el uso de la palabra, no lo da, y de un momento a otro coge, apaga micrófonos y cierra la audiencia y no deja que uno ni siquiera deje las constancias del caso. Muchas veces no es ella la que se conecta, sino manda al secretario. Uno deja constancias y cuando llega el acta de la diligencia uno ve que no quedó constancia de lo que uno pidió que quedara en el acta. Entonces así se va volviendo muy difícil y pues uno no debería ni tendría por qué estar litigando usted con quejas contra el funcionario, contra los colegas, ¿no? Pero llega un momento en el que esto empieza a rayar, vuelvo y digo, en lo macondiano, porque efectivamente, como usted dice, se ha vuelto una estrategia la dilación de los procesos para buscar los vencimientos de términos. El vencimiento de términos es una garantía fundamental de cualquier persona que está siendo procesada para culminar a que el Estado lo procese en un plazo razonable. Y al no haber enjuiciamiento dentro del plazo razonable, pues la persona tiene que recobrar su libertad, ni más faltaba. Esa es una garantía fundamental por la cual yo no tengo ningún tipo de prevención. Vuelvo y digo, hoy soy el apoderado de víctimas, pero en la tarde soy defensor y quisiera reclamar lo mismo para mi cliente. Pero el tema aquí es cómo estamos llegando al vencimiento de términos. No por una mera incapacidad del Estado de cumplir con su función, sino por una cantidad, una sumatoria de cosas que comienzan por la falta de manejo adecuado de las audiencias de quien las preside y de quienes están participando en las mismas, dependiendo del rol que están teniendo. Miren, es tan triste aquí que la Procuraduría solamente se ha conectado una vez. Una sola vez se ha conectado la Procuraduría. Doctor Lomana, tengo dos preguntas. Permítame hacerle dos preguntas rápidas. La primera es, recuérdenos el nombre de la juez cuarta penal de Valledupar. Bueno, ya se lo doy, la doctora Toncel, que es la juez cuarta penal especializada de Valledupar. Imagínense, por ejemplo, una de las situaciones que ocurre acá, para que la audiencia y ustedes lo tengan presente. Estamos convocados a la audiencia de formulación de acusación, llegamos, nos conectamos, nos informan, señores, se le acabó el encargo a la juez, no hay juez, no hay titular, no hay juez en el despacho, no se puede hacer, hay que reprogramarla. Bueno, cosas que pasan, llegamos a una siguiente audiencia donde ya está reprogramada,
qué pena con ustedes, no hay audiencia porque ya la juez la volvieron a nombrar otra vez en el cargo, pero esta vez tiene un permiso del tribunal por unos días, que lamentablemente, o no sé de qué manera verlo, coinciden con el Festival Vallenato del permiso, o con los albores del Festival Vallenato 2024. Entonces, uno empieza a atar cabos y a pensar muchas cosas. Sí, una pregunta que se relaciona con eso es, teniendo en cuenta que este delito no es una cosa menor, se trata de un secuestro. El señor García Maya estuvo privado de la libertad, gracias a la acción del Gaula pudo ser rescatado con libertad, una persona murió en eso. Teme su apoderado, su poderdante, perdón, que si estas personas quedan en libertad pueda correr peligro su vida. Indudablemente, es que aquí hay que decir una cosa, ya no son 5 personas vinculadas, vamos en 8, porque don Javier fue rescatado, como usted lo dice, gracias a la intervención oportuna y valiente del Gaula, que además abatió a uno de los bandidos que lo custodiaban en el momento del rescate. Entonces ya tenemos una persona abatida, donde seguramente habrán personas que tengan que ver con esta persona abatida que quieran cobrarse su venganza, pero es que también tenemos otras personas que están privadas de su libertad, y aún este año 2024 la Fiscalía, porque no hemos parado en el empeño desde la representación de víctimas, ha continuado investigando y ha logrado más capturas este año. Y se prevé que puedan haber más, y que aquí hay claramente una conexión con una estructura mucho más grande. Entonces, claro que hay temor, porque estas personas pueden atentar contra las víctimas que no han recibido protección por parte del Estado colombiano. La Unidad Nacional de Víctimas les dijo que no, la UNP les dijo que si no eran comunicadores, defensores de derechos humanos o cualquier otro tipo de persona, entonces tampoco les podían dar protección. Que entonces la Policía Nacional no tiene la capacidad de ofrecer toda la seguridad que mis clientes requieren. Entonces esto se vuelve una cosa que realmente uno dice, entonces aquí ¿qué hay que hacer? Aquí hay que ser de izquierdas, aquí hay que ser bandido para que a uno lo protejan. Una última pregunta, doctor Lombana. Pues bueno, todo el mundo sabe, un secuestro deja muchas secuelas, ¿no? Dicho sea de paso, la condena a un responsable no soluciona esas secuelas. Ante esto, ¿hay algún reclamo por parte de la defensa al Estado colombiano para que responda el pago de alguna indemnización por las secuelas causadas al señor García? Claro, esos son algunas de las acciones legales con que la familia García Maya cuenta y que se ejercerán en el momento que corresponda, de acuerdo con la ley procesal que aplique para cada uno de este tipo de acciones. Ustedes entenderán que no todas son de índole penal, aquí hay que recurrir al contencioso administrativo para reclamarle al Estado por las fallas en el servicio en general que permitieron que se secuestrara a una persona en las circunstancias en que aquí ocurrió. Entonces, claramente se buscará la reparación que corresponda, pero yo insisto y me devuelvo, antes que buscar una reparación, aquí lo que buscamos es la protección del Estado colombiano, de la misma sociedad vallenata, en manos de quienes estamos entonces, y cuál es la protección que tiene la gente. Si es que inclusive, vuelvo y le digo, se pide la protección a todas las instancias del Estado, y no, pareciera que en Colombia hay víctimas de mejor categoría, y que el Estado y que todo el sistema de protección está para un grupo específico de víctimas, pero como la persona aquí secuestrada era un ganadero, un empresario, entonces a esa persona no le damos ningún tipo de protección. Ese es el mensaje que nos están mandando. Recurre con sus propios medios a la justicia y ¿en dónde vamos? Doctor Lombana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Guatapurí, muy amable. A ustedes muchas gracias. Andrés, ¿saldrían libres estos señores entonces? Ahí está digamos, retratada en la exposición que hace el abogado Londoño,
la paquidermia que se volvió característica de nuestro sistema penal acusatorio. Tanto que muchos abogados dicen sarcásticamente sistema penal aplazatorio, Limedes, lo dicen con sorna porque a pesar de la virtualidad que supuestamente debería permitirle, imprimirle celeridad, rapidez, agilidad al sistema judicial, lo que hemos visto es que se ha vuelto costumbre el aplazamiento reiterado de las audiencias, en algunas ocasiones porque como son 5 procesados, uno de los abogados no se presenta, otra porque el juez oficia mal al tribunal competente, otras por infinidad de motivos, y lo que pasa es que al final las personas, después de un esfuerzo grande que hace, digamos, la autoridad policial, el Gaula del Ejército, el Gaula de la Policía, por poner a recaudo de la justicia a estas personas presuntos delincuentes implicados en un delito gravísimo como es el secuestro, pues las personas están a puertas de recuperar su libertad, insisto, no por ser inocentes, sino por la aplicación de la figura de vencimientos de término. Dicen a veces, no, es que siguen vinculados al proceso, pero están libres, y el señor García Maya no tiene ningún tipo de medida de protección, no tiene la ONP. Fíjese la pregunta que hacía el abogado. ¿Es que acaso para recibir protección del Estado hay que ser bandido? ¿Hay que ser delincuente? Y es el mensaje que le manda a la sociedad un Estado que metámonos con el tema. Fíjese, las personas desmovilizadas hoy están en libertad. Mancuso recuperó la libertad y cuántos homicidios no tiene encima. Ah, pero es que es gestor de paz. Y estos señores, pues aquí no están a puertas de recuperar su libertad con un grave peligro para la vida del señor García Maya y de su familia. Porque recuerde que hay una persona murió en el operativo que hizo impecablemente el Gaula para recuperarle, para darle su libertad. Entonces, las autoridades policiales de la fuerza del orden hacen su trabajo, pero la rama judicial aquí nos está, digamos, evidenciando que no actúa con la celeridad deseada en estos casos. Así es, ya regresamos, 7:47 minutos. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.